Bueno, no es inevitable, pero sí necesario o conveniente, caer en la reiteración de que, salvo por un hecho que se aborda hacia el cierre de este editorial, todo estaba avisado, todo. Sí puede ser llamativa la premura con que algunos de los más connotados voceros macristas, bien que ni antes ni ahora autorreferenciados como tales, plantean dudas más o menos severas sobre el futuro que nos aguarda. Hay que ver qué pasa con los precios tras una devaluación del 42%, dicen con cara, pluma o voz de piedra, columnistas del oficialismo militante, callados frente a la remarcación al galope que precedió a la medida, y ahora alertas ante una de dos seguridades: que continuará la remarcación, como ocurrió toda la vida, o que habrá de estabilizarse porque, como fue la devaluación más anunciada del mundo, los formadores de precios ya se anticiparon. En todo caso, depositan su confianza esos voceros en el gracioso, digamos, acuerdo económico-social a que el macrismo convocó para el verano, una vez que la liberación del llamado cepo haya sorteado su debut sin grandes dificultades y que el saque al bolsillo de los sectores populares y de clase media se consolide sin turbulencias. ¿A qué van a ir los sindicatos al acuerdo ese? ¿A ponerle la firma al ajuste, como señaló Hugo Yasky en estas horas? No hay ninguna medida económica que sea neutra, para caer en otra obviedad. Hay ganadores y hay perdedores, en toda medida económica. Y solamente quien no esté mayormente en su sano juicio perceptivo puede esquivar la realidad de una bruta transferencia de ingresos hacia las clases dominantes y en particular hacia el complejo agroexportador. ¿Alguien no entiende esto? En franjas medias habrá de regir, debe estar rigiendo, cabe pensar, se intuye, se percibe, la idea aliviadora de que le soltaron unos grilletes, ¿no es cierto?, que ante todo forman parte de un imaginario, de un simbolismo de libertad económica afectada, que vaya se ha demostrado tener su peso. Pero los globos de la campaña se terminaron. Hugo Moyano dice ahora que hay olor a los 90. Consultores es por lo general como se les llama a quienes les hacen ganar más plata a los ricos, previenen ahora que primero habrá de verse qué sucede en las paritarias, sino para las fiestas, de no haber algún bono extraordinario o compensación por el estilo, que es la expectativa de estas horas. Y después, dicen ahora, habrá que comprobar si la tamaña devaluación habida, sumada a la quita de retenciones, encaja en un plan de rediseño productivo de largo plazo, o si solo se trata de revanchismo y apropiación de ganancias. En la hipótesis benigna de un fin de año tranquilo, como explicó también por estas horas el ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, hoy vamos a tenerlo a Heller antes, también aviso, dicho sea de paso, se verá lo que sucede en febrero, que es un mes difícil para el trabajador. No se cobra aguinaldo y, después de los gastos de fiestas y vacaciones, le viene la canasta escolar con la paritaria lejos. Ahí se van a percibir los efectos en salarios y jubilaciones, que son los ingresos fijos. También habrá de verse cuánto de efectivo tiene que Macri les haya hablado a sus amigos
con el corazón de clase, ¿no es así? Estados Unidos acaba de subir la tasa de interés, los precios de las materias primas no se recuperan, los bancos extranjeros van a prestarla mucho antes que ponerla, y ahora resulta que el acuerdo de swaps para aumentar las reservas con los chinos no estaba tan mal. Quiero citar la nota de Raúl de la Torre ayer describiendo el detrás de bambalinas del gran salto devaluatorio. Es un muy buen artículo, El país de la ciclovía financiera. Lo que cuenta es cómo mientras casi todos anduvieron y andan, y andamos, entretenidos con la gran noticia, la de la liberación del cepo que le cambiará la vida a los argentinos, pasaron inadvertidos otros anuncios que el ministro Prat-Gay dio con alegría. Se elimina, para los capitales provenientes del exterior, la obligación de constituir depósito por un monto equivalente al 90% de los fondos que ingresen. Y si esos fondos quieren irse, lo pueden hacer libremente con el requisito de permanecer apenas 4 meses. Son capitales golondrina para financiar a corto plazo y que aprovechan la oportunidad que se abrió en la Argentina de ganancias en dólares difíciles de encontrar en el resto del mundo. Como puntualiza también de la Torre, una vez que se entienda que el dólar libre unificado haya alcanzado un valor estable, quizá más cercano a los 15 pesos, y cuando queden conformes los exportadores cerealeros, ¿qué van a hacer esos fondos? Ingresan los capitales por unos meses, los colocan a tasas alrededor del 40% anual, 35, 40, los retiran al vencimiento y los cambian al dólar, que se habrá mantenido liberadoramente estable. Es una orgía de ganancia especulativa, es la bicicleta de Martínez de Oz. Pero no es todo. El supuesto acuerdo, muy probable según las últimas noticias, con un grupo de bancos extranjeros para obtener un préstamo de 5.000 millones de dólares, algunos dicen que más, pagará una tasa del 7%. El Banco Central se comprometió a dar en garantía letras del Tesoro Nacional, ¿sí? Es decir, deuda del Ejecutivo Nacional, del Estado, con el Banco Central, que hasta ahora era una deuda intraestado. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Deuda que no era exigible, sino negociable entre organismos públicos, entre el Estado mismo. En adelante sería parte de un reclamo privado extranjero. Cuando eso ocurra, los chirolitas del libre mercado habrán descubierto de la noche a la mañana que el Estado, debiéndose a sí mismo, era un tanto distinto que una deuda exigible en dólares, llegado el caso, por haber puesto en garantía finalmente las joyas de la abuela. Increíble. O ojalá lo fuera. La misma película. La misma película. Como admitió Prat-Gay, y como asimismo subraya de la Torre, esos mecanismos de captación de recursos fueron condición necesaria para ir, dijo así Prat-Gay, para ir a la unificación y liberación del tipo de cambio. Es la vuelta al endeudamiento externo de corto plazo y la recreación de la bicicleta financiera. Y claro que también de vuelta, no debería poder creerse. Tomado desde la dictadura, pasando por el Domingo Cavallo de entonces y de la Alianza, y el incendio de 2001, y la recuperación con otra receta desde 2003 hasta ayer nomás, no transcurrieron 40 años. Uno se pregunta, ¿tan largo y tan poco trágicos son los ingredientes de ese periodo como para que una porción notable de la sociedad argentina insista con esas recetas o no aprenda lecciones? ¿O será que esta vez sí y no dará tiempo que la historia se repita porque simplemente fue cosa
de que la yegua ya había cansado y cuestión de tirarse una cana al aire. De todas las medidas gubernamentales, en síntesis, conocidas hasta ahora, la única verdaderamente sorpresiva para ajenos y aún propios hasta donde se conoce, fue el decretazo que metió por la ventana a 2 jueces en la Corte Suprema. De más está decirles que quien habla se abstiene de opinar sobre la estricta constitucionalidad del dedazo, no solo porque es un aspecto que excede larguísimamente los saberes que uno pueda tener, y por la profusa cantidad de opiniones que por inmensa mayoría ya indicaron la ilegalidad manifiesta de ese decretazo. Basta con atender la insólita contradicción entre el machaque del respeto por las formas, la necesidad de que el Congreso no sea una escribanía del Ejecutivo, la mención a Cristina como una figura autoritaria que avasalló las instituciones, lo imperioso de reintroducirnos en el concierto de naciones serias que brindan seguridad jurídica, todo eso y apenas asumido, pegar semejante estocada, o intentar hacerlo, en el máximo tribunal del país. Vista la reacción desencadenada, que incluyó la definición de mamarracho por parte de constitucionalistas adictos a Macri, y hasta entre sus tanques mediáticos, la pregunta parecería ser cómo pudo Macri cometer un error con el tamaño de haberse indicado que por mucho menos la expresidenta hubiera sido sometida a un ataque indescriptible. Ahora se habla de una instancia de negociación con los senadores que comenzaría en febrero para llegar a las sesiones ordinarias de marzo, con la probabilidad de que el par de supremos del macrismo sea aprobado por el cuerpo. Es dudoso, sería dudoso que eso acontezca, igual siempre negocian, pero sería dudoso atento al rechazo que ha generado la medida, si quieren en particular por el currículum de Carlos Rosenkrantz, atravesado por sus relaciones con el grupo Clarín, entre otros, y antes por su opinión contraria a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Macri entonces debería insistir con el nombramiento en comisión de ambos jueces y en consecuencia debiera cambiarse el interrogante del momento. ¿Fue un error? ¿Puede pensarse seriamente que no midieron las consecuencias de una medida de esa naturaleza? Meter 2 jueces en la Corte por la ventana, ¿no midieron? ¿Fue un error? Como la respuesta es no, sin lugar a duda alguna, por carácter transitivo se deduce que es una lógica de medición política, ¿sí? Esto es comprobar hasta dónde pueden correr el límite, ponerlo muy alto en un arranque, que todavía no tiene mayor desgaste, y después bajarlo, pero desde la vara fijada por ellos. Es una acción elemental del ejercicio del poder. Pero eso no invalida que la verdadera pregunta sea ¿cuál es el apuro por conseguir mayoría en la Corte a costa de dejar un flanco político tan grande de cara, entendámonos, a las relaciones con un Congreso de alta conflictividad donde el gobierno de Macri está más en minoría que a sus anchas? No da la sensación, por eso decíamos entendámonos, de que sea el grueso de los argentinos quien pierde el sueño por la integración de la Corte Suprema. ¿Es acaso que lo urgente consiste en requerir de la Corte para eliminar impugnaciones frente a una batería de medidas que al paso del tiempo no resistirían las barreras institucionales? ¿Es eso? Si es eso, es una película que también ya vimos, por cierto, gracias a la mayoría automática de los amigos cortesanos del menemato.
Sería muy grosero, eso sí, pero siempre con alegría.